estaré hablando aquí de cuáles son los retos, pero también cuáles son las oportunidades. Hoy en día estamos en una era digital y tecnológica donde ya las economías son digitales. Principalmente vimos cómo durante la pandemia aceleramos el proceso de transformación digital, tanto a nivel personal como a nivel empresarial y a nivel gobierno, ya que la pandemia nos dejó grandes lecciones y de hecho pensamos que no se trata de sí, sino de cuándo vamos a volver a tener otra pandemia o vamos a tener otros eventos que nos van a obligar a tener más contacto con el ciberespacio, que es el quinto dominio. En este ángulo, desde esta perspectiva, lo que hemos visto es de que los ciberataques que se dieron durante el 2019-2018 fueron menos sofisticados a los últimos ataques que estamos viendo durante la pandemia y después de la pandemia. Es tremenda esta situación. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es de que los hackers antes de la pandemia eran jóvenes o eran amateurs que lo hacían como por fan, lo hacían como un reto. Cuando empezamos a emigrar durante la pandemia a utilizar los sistemas digitales, perdimos muchos de los aspectos o candados de seguridad que teníamos cuando las personas iban a trabajar a la empresa, porque ya empezaron a trabajar desde sus casas. Al ingresar a un access point, a una infraestructura más abierta, se perdieron muchos de esos candados. Entonces, al haber un incremento de usuarios en el Internet, también hubo un incremento correlacionado directamente con el robo de datos, el robo de identidad y el robo de información crítica. Después de la pandemia, hoy en día, y seguramente recordarán, el ciberataque que sufrió Costa Rica a nivel gobierno. Inclusive Costa Rica se tuvo que declarar en estado de emergencia porque atacaron con ransomware todos los sistemas tributarios y financieros del gobierno, lo cual impidió que hicieran recaudación de pago de impuestos, pero también no podían hacer pagos a los empleados. Por eso se declaró en estado de emergencia. El grupo que atacó a Costa Rica se le conoce como Conti Group, que está definido por las agencias de inteligencia internacional como un Advanced Persistent Threat, que son órganos o grupos podríamos decir, patrocinados por el Estado. Y estos grupos lo que hacen es atacar infraestructura crítica para causar inestabilidad social, política y también disrupción. Otro ejemplo que vimos de este mismo grupo fue el ataque que sufrió el Colonial Pipe en Texas. Ustedes quizás lo recordarán, que tuvo que paralizar toda la costa este. Y recientemente, la semana pasada, hubo otro ataque que no podemos confirmar, pero tampoco lo podemos negar. Fue el ataque a los aeropuertos de Estados Unidos. Ustedes recordarán que la Federal Aviation Administration tuvo que suspender todos los vuelos a nivel nacional en Estados Unidos. Ese evento solamente había pasado durante el 911, cuando el ataque de los terroristas. ¿Qué pasó? Se atacaron las bases de datos del sistema primario de notificación para los pilotos, que es un sistema de emergencia. Y el sistema alternativo, que se le conoce como el primario y el secundario, también se atacó y estaba corrompida toda la data para poder proveer el servicio. Tuvieron que parar todos los vuelos de Estados Unidos alrededor de casi 4 horas. Hoy estamos pasando a una era donde antes teníamos armas de destrucción masiva a armas de disrupción masiva. A lo mejor también ustedes recordarán que en el 2016 se atacó a Hillary Clinton y al Comité Nacional Demócrata. Hubo una campaña de desinformación
que también está el reporte de Robert Mueller y del FBI, donde encontraron la campaña de desinformación y manipulación para crear una operación psicológica en el ciberespacio y socavar la credibilidad de algunos candidatos o de algunos gobernadores, en este caso Hillary Clinton. Dos vertientes estamos viendo que son preocupantes: los ataques a infraestructura crítica, como es el sistema de transporte, sistema energético, sistema financiero y gobiernos. Y esos ataques van en contra de la integridad de la información, en contra de la confidencialidad de los sistemas y de la información, y en contra de la disponibilidad de la información. El ransomware hoy en día es la peor amenaza. Y los otros ataques que estamos viendo son de bots y de ejércitos de bots cibernéticos que realmente llevan a los estados o a los gobiernos a puntos de lo que nosotros decimos political unrest and civil unrest. Vimos en Colombia, en el estallido social, lo vimos el 6 de enero en Washington, D.C., también cuando un grupo de extremistas atacó el Congreso, donde utilizaron las redes sociales como comando y control para ejecutar esos actos de insurrección. También lo vimos en México, lo estamos viendo en Perú, y bueno, basta ver una red social para ver cómo esta propaganda automatizada está polarizando las sociedades. Y eso está llevando a una inestabilidad social e inestabilidad política, porque se enfocan en lo negativo y socavan la credibilidad de las personas y la credibilidad de sus gobiernos. Por eso es sumamente importante que implementemos marcos jurídicos y órganos jurídicos para enfrentar estos retos o estos desafíos. Es muy importante considerar el derecho universal del acceso a la información, del acceso a la tecnología y de la libre expresión de pensamiento. Pero también es sumamente importante detectar y saber cuando estamos siendo víctimas de una campaña o de una guerra de desinformación, que en la mayoría de los casos, como los hackers operan, no están en el país donde están atacando. Cuando ustedes analizan la actividad de los bots o de la propaganda automatizada, se van a dar cuenta que esos no están en Chile o no están en el país en el cual es víctima. Lo que hacen, crean VPNs, que se les conoce como Virtual Private Network, y están en otro país. Y desde ese país simulan, disfrazan la identidad, disfrazan la dirección IP y hacen una viralización de algún contenido o inclusive modifican también los videos como los deepfakes o el fake news. Entonces, si nosotros creamos y desarrollamos marcos jurídicos, podemos tener herramientas para tener un sistema de legislación. Así como nosotros creamos marcos jurídicos y regulatorios para la parte terrestre, la marítima y la aérea, hoy en día también necesitamos crear en el espacio y en el ciberespacio. Por ejemplo, físicamente, para mí, para estar aquí, tengo que tener pasaporte o visa y ya hay un registro en dónde estoy y cuándo ingresé, sea vía marítima, aérea o terrestre. Pero cibernéticamente no tenemos control y por lo tanto no hay una soberanía en el ciberespacio. Al estar ausentes de esa soberanía nos deja sumamente vulnerables, principalmente en materia de infraestructura crítica. Ahora, si bien es cierto que tenemos que desarrollar el órgano jurídico y el marco jurídico, lo más importante es desarrollar las capacidades. No podemos ser efectivos si tenemos órganos jurídicos, pero no generamos expertos y especialistas en la materia. Y aquí aprovecho para decir que esta es una gran oportunidad para todos los jóvenes y las señoritas de aquí de Chile, universitarios, de desarrollar precisamente estas capacidades. En una conversación que tuve aquí con el gobernador, con Óscar Crisomo, ¿ahora sí lo dijo bien? Crisóstomo, perdón.
platicábamos precisamente de esto y me agradó mucho la visión del gobernador de esta oportunidad para los jóvenes. ¿Por qué? Hoy en día hay 3 millones de vacantes para expertos y especialistas en ciberseguridad que no las pueden fulfill, que no las pueden llenar. Los salarios son buenos, están ofreciendo entre $170,000 anuales hasta $250,000 anuales por trabajar como experto o especialista en materia bancaria, financiera, gobierno y sectores críticos. Los hackers se están actualizando, se están preparando y tienen las herramientas, inclusive utilizando inteligencia artificial para los deepfakes, utilizando lo que nosotros definimos como Generated Adversarial Networks para crear algoritmos sofisticados para penetrar infraestructura crítica e implementar ciberespionaje para después ejecutar el ciberataque. Entonces, yo creo y podría afirmar yo que entre 5 años Chile podría producir los mejores expertos de ciberseguridad a nivel Latinoamérica. Eso me atrevo a confirmarlo, siempre y cuando exista la visión y la infraestructura. Y yo creo que la visión ya la tienen con el liderazgo actual de gobierno, tanto por región como por país. Y creo que las universidades también tienen que adaptar estos nuevos programas de estudios, primero para generar este sector de especialistas y hacerlo un sector productivo, porque la demanda ya está, la oportunidad también está, la visión está. Ahora necesitamos el capital humano, que son los jóvenes, para convertirlo en capital intelectual y poder generar economía de conocimiento. Y yo creo que ustedes tienen todos los elementos de esta ecuación matemática. Y bueno, creo que ya se acabó el tiempo. Entonces, una vez más, agradezco a las autoridades de esta hermosa región, que es la primera vez que estoy aquí. Su calidez es admirable. Muchísimas gracias. Se me olvidó decir que los jóvenes pueden seguirme en las redes sociales como Israel Reyes Gómez y ahí les puedo compartir material para que se vayan preparando como especialistas. Israel Reyes Gómez. Estupendo. Bueno, y esa red están protegida, así que no hay problema. Israel, te queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Un aplauso también para Israel.